Bien, en la primera transparencia se muestra los componentes del Sistema Nacional de Inversión y asociado a ciertos productos que entrega el Sistema Nacional de Inversión. Básicamente tenemos lo que se conoce como sistema de evaluación ex ante, es decir, aquellos procesos y procedimientos que permiten llevar a un proceso de evaluación los proyectos, un sistema de formulación presupuestaria, que es un sistema en el cual nosotros asignamos un presupuesto a las alternativas de inversión que hemos aprobado y que hemos decidido desarrollar. Un sistema de ejecución presupuestaria en el cual se encarga la realización de los proyectos que se han definido previamente. Finalmente, un sistema de evaluación ex post, en el cual se retroalimenta la información que se obtiene del proceso de ejecución y operación de los proyectos. Básicamente, los sistemas de evaluación ex ante y ex post son desempeñados por el Ministerio de Desarrollo Social en la actualidad. Antiguamente se le denominaba Mideplan, y aquellas etapas de formulación y ejecución presupuestaria son desarrolladas por las entidades ejecutoras, que podrían ser, por ejemplo, los gobiernos regionales, las unidades técnicas, ¿no es cierto? Y siempre con la supervisión y el control de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Esta es una de las características importantes del Sistema Nacional de Inversiones. Es un sistema que es independiente en los procesos, y eso permite cierta objetividad. Es decir, si nosotros no tuviéramos un sistema como este, que no estuviera separado los roles, probablemente habrían incentivos perversos para realizar proyectos que no cumplieran ciertas normas o ciertas necesidades. Hay un sistema de equilibrio de controles que permite entonces garantizar que los proyectos van a ser los mejores posibles. Por cierto, esto ocurre en un ciclo presupuestario. En el caso chileno, ¿no es cierto?, hay un proceso, ¿no es cierto?, que conduce a la formulación del presupuesto, básicamente. Y esto es más bien teórico, si se quiere. Digamos, en la transparencia sobre el ciclo presupuestario de las inversiones está un poco lo que define la ley de presupuesto, las normas, ¿no es cierto?, sobre evaluación y ejecución de inversiones, que no se cumple completamente. Veamos, durante enero de cada año se emiten, ¿no es cierto?, los procedimientos y formularios, las instrucciones para la formulación de inversiones, básicamente, que periódicamente son emitidas junto con la ley de presupuestos. Durante febrero se supone que deberían estar presentándose las iniciativas de inversión, que nosotros la denominamos aquí presentación de IDIs. En los meses de marzo a junio se preparan los presupuestos exploratorios y los marcos financieros que en general proporciona la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Estos marcos presupuestarios y exploratorios permiten que las distintas unidades ejecutoras, técnicas interesadas en la preparación y formulación de proyectos ajusten sus expectativas respecto de lo que van a ser sus disponibilidades financieras de ejecución de proyectos. Durante el mes de julio se prepara y se presenta un proyecto de presupuesto que se discute dentro de las mismas unidades. En este caso, debiera ser el propio gobierno regional a través de la partida del FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y con las reparticiones sectoriales, es decir, las actividades en conjunto que tengan con obras públicas, con vivienda, con salud, con las entidades que fueren, se discute, ¿no es cierto?, entonces un presupuesto de inversión. Durante el mes de septiembre se produce la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso. Por cierto, durante todo este proceso, ¿no es cierto?, se están haciendo priorizaciones, evaluaciones, etcétera, ¿no es cierto? El sentido que tiene todo esto, ¿no es cierto?, es que al mes de septiembre entonces llegue un anteproyecto de presupuesto al Congreso Nacional. Durante los meses de octubre y noviembre se discute el presupuesto de inversiones en el Parlamento. Y se reparte por comisiones dentro del Parlamento, se analiza sectorialmente, análisis globales de distinto tipo, para finales de noviembre finalmente se promulga entonces la ley de presupuesto. Una vez que ha sido discutida la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, entonces se publica y entra en ejecución durante el mes de enero del siguiente año.
Durante el mes de diciembre, entonces, se presentan las iniciativas de inversión que son finalmente se van a ejecutar en el año siguiente. Por lo tanto, se tiene ya, se supone, en el mes de diciembre, un listado de proyectos, ¿no es cierto?, que están bien identificados, evaluados, y priorizados, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, trabajar directamente a partir de enero en la fase siguiente, que es la fase de ejecución de los proyectos. En la práctica, es frecuente que la ley de presupuesto considere partidas globales, ¿no es cierto?, que son provisiones. En realidad lo que va ocurriendo es que una partida importante del FNDR no tiene nombre de proyecto, no hay un listado de proyectos detrás de la ejecución presupuestaria, sino que hay una provisión financiera, es decir, un marco en el cual anualmente el mismo gobierno regional va preparando y formulando proyectos y eventualmente, ¿no es cierto?, les va asignando presupuestos desde la provisión. Eso ocurre incluso en un nivel de programas y no solamente en un nivel de proyectos de inversión propiamente tales. Pero lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que no hay que perder de vista de que en realidad el proceso de formulación presupuestaria es un proceso que toma todo el año. Es decir, se está durante todo el año preparando proyectos, ¿no es cierto?, que van a ser ejecutados al año siguiente. Un poco los preparadores y evaluadores de proyectos viven un año anticipados en ese sentido. Y este procedimiento, ¿no es cierto?, lo único que ocurre, ¿no es cierto?, a final de año es que la lista de proyectos aprobados y priorizados, ¿no es cierto?, pasan a manos de otras personas, ¿no es cierto?, que son los ejecutores de los proyectos. Y ya eso es un trabajo de las unidades técnicas de ejecución de proyectos, como las que hemos mencionado recién. En la transparencia 4, ¿no es cierto?, hay una definición del marco legal. En general, las normas de ejecución de proyectos, de decisión de proyectos, de evaluación de proyectos, están incorporadas a leyes. Significa que tienen poca flexibilidad. No hay mucha posibilidad de hacer modificaciones al sistema en términos gruesos, porque hay normas, ¿no es cierto?, que obligan a determinados procedimientos y a ciertas operaciones que están provistas por la ley. En un principio, ¿no es cierto?, la norma básica de esto es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que es una norma del año 75 que ha sido modificada en muchas oportunidades, pero en la práctica es la que define qué es lo que se necesita para hacer cada cosa, ¿no es cierto?, dentro de la Administración Financiera del Estado. De esa norma, ¿no es cierto?, surge el papel y las funciones legales que cumple el Ministerio de Desarrollo Social. Antiguamente era el Ministerio de Planificación, aún más antiguamente era la Oficina de Planificación Nacional, una oficina adosada directamente a la Presidencia de la República. En la actualidad, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, es el que lleva los sistemas de evaluación ex ante y ex post, básicamente. Después, ¿no es cierto?, esto conduce a la ley de presupuesto del sector público. Anualmente, la ley de presupuesto, y eso probablemente vamos a mostrar algunas leyes de presupuesto, incorpora instrucciones. Las instrucciones se denominan glosas, en este caso, y definen procedimientos, propósitos de las partidas presupuestarias, elegibilidad y una serie de otros aspectos. En estas glosas de la ley de presupuesto se han incorporado cosas tan amplias y complejas como puede ser el sistema de gratuidad para la educación superior, hasta normas para operar algunos programas, ¿no es cierto?, que han sido ya definidos en la ley de presupuesto. Eso se traduce en instrucciones para la presentación de iniciativas de inversión. Estas instrucciones ya son de un carácter más bajo, ¿no es cierto?, jerárquicamente. Estos son oficios, son resoluciones, en fin, son normas, ¿no es cierto?, que van ordenando los procesos de formulación y evaluación de proyectos. Y por cierto, algunas de ellas involucran cambios en los procedimientos de alguna tipología de proyectos. Ejemplo de eso es la famosa circular 33, ¿no es cierto?, que está diseñada para acoger cierto tipo de iniciativas por un cierto valor y que permite procedimientos más rápidos, ¿no es cierto?, para su ejecución. Una cuestión auxiliar, ¿no es cierto?, en el caso de los gobiernos regionales, hay normas, ¿no es cierto?, también sobre gobierno y administración regional, ¿no es cierto?, que también deben ser respetadas en el caso de los proyectos de alcance regional, ¿no es cierto?, que sean ejecutados por los gobiernos regionales. Los roles en el Sistema Nacional de Inversiones, entonces, son un poco, es importante tenerlos claros, ¿no es cierto?, porque en general interactúan de maneras distintas. En cada proyecto va a haber una unidad formuladora del proyecto. Normalmente esta es la entidad beneficiaria. Las unidades formuladoras, ¿no es cierto?, son aquellas unidades, ¿no es cierto?, que pueden presentar proyectos al Sistema Nacional de Inversiones y en general son entidades del Estado, ¿no es cierto?, son entidades públicas
y empresas públicas que deben presentar sus proyectos de inversión periódicamente al gobierno. Hay una entidad financiera. No todas las instituciones públicas tienen presupuestos para inversiones. En el caso de los gobiernos regionales, el FNDR es un fondo de inversiones, tal como su nombre lo indica, y en la práctica, ¿no es cierto?, se trata de ciertas entidades que tienen los recursos financieros para financiar proyectos de inversión que se les propongan. La mayor parte de los ministerios tienen entidades financieras, ¿no es así?, pero están separadas de las unidades técnicas y de las unidades formuladoras. Después, hay un organismo evaluador, es la Seremía, en el caso de las regiones, es la Seremía de Desarrollo Social, es el interlocutor para efectos de planificación y evaluación de proyectos, es el que evalúa finalmente y define la elegibilidad de los proyectos a ser presentados a la unidad financiera. Hay una unidad técnica también en que se trata, ¿no es cierto?, de una entidad del Estado, ¿no es cierto?, que tiene competencias para el desarrollo o ejecución de proyectos, de determinados tipos de proyectos. Por ejemplo, si pensamos en un proyecto de jardín infantil que proponga la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la unidad formuladora va a ser la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Eventualmente la unidad financiera podría ser un fondo de recursos, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación o del FNDR, ¿no es cierto?, en el gobierno regional, que podría eventualmente ser evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social, pero la unidad técnica, ¿no es cierto?, en este caso no tiene competencias para la construcción de obras, ni para la planificación de obras, ni nada de aquello, y entonces probablemente aquí intervenga, ¿no es cierto?, alguna unidad con competencias para la construcción. Llámese Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, podría ser el Servio también, podría ser la propia municipalidad donde esté el jardín infantil. La unidad técnica entonces es un auxiliar, si se quiere, ¿no es cierto?, en la formulación de proyectos, es una institución estatal, como decíamos, ¿no es cierto?, con competencias para la ejecución de determinados tipos de proyectos. Finalmente está el responsable de la operación, que es la entidad o organismo responsable de la operación y mantención de una iniciativa de inversión. Los responsables de operación ahora son mucho más amplios. El responsable de operación podría ser incluso una entidad privada sin fines de lucro. Por ejemplo, los proyectos que financia el gobierno para uso de las municipalidades son un caso como ese. Cuando el FNDR, el Ministerio de Públicas u otra entidad construye una plaza, construye un camino, construye una sede vecinal o algo por el estilo, normalmente se lo encarga para la operación de ella a la municipalidad respectiva. Incluso, como decíamos, se puede tratar de entidades privadas sin fines de lucro. Un gobierno regional puede comprar, por ejemplo, un carro de bombas, ¿no es cierto?, y entregárselo para su operación al cuerpo de bomberos de la ciudad. En este caso tenemos una entidad privada sin fines de lucro que está operando un recurso de inversión que es propiedad del gobierno regional. Vamos a mencionar algunas herramientas del Sistema Nacional de Inversiones que se encuentran en la transparencia número 8. Y las herramientas, ¿no es cierto?, son instrumentos que permiten la feliz formulación de proyectos. Y esas, yo diría, son básicamente 5 herramientas importantes que vale la pena que la gente las tenga en mente, porque son lugares donde acudir en busca de información y soporte para las iniciativas de inversión que puedan estar pensando. Por un lado está el Banco Integrado de Proyectos, el BIP. El Banco Integrado de Proyectos provee muchísima información. Básicamente, el Banco Integrado de Proyectos lo que hace es que es una herramienta de trabajo, por una parte. En el Banco Integrado de Proyectos están las fichas, las evaluaciones, todos los componentes, ¿no es cierto?, de la formulación y evaluación ex ante, ¿no es cierto?, de proyectos. El Banco Integrado de Proyectos se vincula a través de un código con otros subsistemas de ejecución de proyectos también. Es decir, este Banco Integrado de Proyectos también da origen a un sistema de ejecución de proyectos que administran los gobiernos regionales, las entidades ejecutoras en general y las entidades que están financiando proyectos. Tiene un módulo de ejecución también, ¿no es cierto?, y por lo tanto también tiene un módulo de cierre. Es decir, este sistema tiene distintas ramificaciones que permiten gestionar completamente el ciclo entero de un proyecto, no solamente sus etapas de evaluación ex ante, sino también su ejecución y operación. Desde el punto de vista del formulador y el evaluador de proyectos, el Banco Integrado de Proyectos tiene mucha información, básicamente. En principio, por ejemplo, tiene información georreferenciada, ¿no es cierto?, y eso permite saber qué tipo de proyectos se han hecho en una determinada región, si alguien quiere hacer un proyecto en que eventualmente quiere saber si es que hay proyectos similares o no,
dentro de un área geográfica, ¿no es cierto? Eso puede verlo a través del Sistema Nacional de Inversiones. Si alguien quiere tener buenos modelos, por ejemplo, que si yo, proyectos que han resultado exitosos, que han funcionado bien, que han sido bien evaluados en otras partes del país, ahí está la información también. Si uno quiere conocer sobre determinados temas, cómo se han tratado determinados temas a través de proyectos en otras regiones del país, también está ahí. En el Banco Integrado de Proyectos están todos los proyectos que se han ejecutado en la historia reciente chilena en todo el país. Y por tanto, la información que hay ahí es muy rica y es muy útil para efectos de formulación de proyectos. Por otro lado, están las metodologías que se publican también, que son públicas y que están en Internet, en la página web del Ministerio de Desarrollo Social, y son las pautas metodológicas que permiten definir la forma en que se definen determinados proyectos. Ya dijimos, hay de muchas maneras, ¿no es cierto?, de evaluar proyectos, y en general las pautas proveen no solamente los marcos generales, ¿no es cierto?, sino que además aspectos específicos a determinados tipos de proyectos. Comentamos en algún minuto los proyectos de electrificación rural, pero también los hay para caminos productivos, para, qué sé yo, para construcción de cárceles, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Metodologías costo-beneficio, metodologías costo-efectividad, está todo. Y además hay una pauta general para la evaluación de proyectos. Estas metodologías van cambiando periódicamente, se van agregando periódicamente nuevas metodologías, y es un proceso relativamente largo, pero incluso las metodologías en proyectos están también en el sistema, ¿no es cierto?, y dan una buena pauta para evaluar proyectos cuyas metodologías todavía no estén formalmente definidas. Por supuesto están los requisitos y cumplimientos de normas. Estos se pueden consultar también a través de la página web del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, aquí están extractados y están sistematizados de manera tal de que sean mucho más comprensibles. Yo diría es también un instrumento importante, ¿no es cierto?, para los aspectos normativos de la formulación de proyectos. Están los precios sociales también, que lo hemos comentado cuál es el sentido y cuál es el fundamento de los precios sociales. Aquí están los datos, precisamente, y los métodos de cálculo de los precios sociales para quienes estén interesados en analizar con más profundidad ese tipo de datos. Y finalmente, ¿no es cierto?, hay cursos de capacitación. El Ministerio de Desarrollo Social realiza cursos de capacitación periódicamente que permiten mejorar la capacidad de presentación de proyectos, de formulación de proyectos de la administración pública. Normalmente están dirigidos a funcionarios públicos y son proyectos de distinta duración, ¿no es cierto?, y que son canalizados a través de las distintas reparticiones públicas. Esos son básicamente los 5 grandes grupos de herramientas que permiten mejorar y tener una presentación exitosa de proyectos de inversión. En la transparencia número 15 se muestra un poco el flujo operacional, ¿no es cierto?, de inversiones públicas. En esta transparencia lo que nosotros vemos un poco es la forma en que opera este proceso. ¿Cuáles son las interacciones? De hecho, ¿no es cierto?, en el costado izquierdo ustedes verán un recuadro que dice gestor formulador. Y ahí tenemos un listado genérico de gestores formuladores de proyectos. Ahí están los ministerios, están los servicios públicos de distinto tipo, las empresas del Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades. Todas aquellas reparticiones que entran en la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, pueden ser gestores o formuladores de proyectos. Ahí incluso hay corporaciones de derecho público como la Corfo, como el INDAP, ¿no es cierto?, como el Instituto de Fomento Pesquero, etcétera, etcétera. De hecho, también están las universidades, etcétera. Están separadas de las unidades financieras, ¿no es cierto?, que básicamente son los ministerios, las propias empresas del Estado y los gobiernos regionales en el ámbito regional. Aquí la lógica es, ¿no es cierto?, en que hay un procedimiento, ¿no es cierto?, en que es la unidad financiera, ¿no es cierto?, la que recibe, si se quiere, propuestas de proyectos que son discutidas con el Ministerio de Desarrollo Social. Una primera etapa, ¿no es cierto?, significa que la unidad financiera presenta iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones, el cual evalúa e informa lo que se conoce como un RATE. Esto tiene un periodo de tiempo bastante acotado, son 10 días hábiles, ¿no es cierto?, en los cuales el Ministerio de Desarrollo Social debe informar de un RATE. El RATE es una calificación en la práctica. El RATE, ¿no es cierto?, los RATEs han estado cambiando con los años, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, yo diría, los que más se han mantenido en el tiempo son el RATE RS, ¿no es cierto?, que significa que está recomendado sin restricciones, ¿no es cierto?, quiere decir que el proyecto cumple las normas, es rentable, es un proyecto que se puede ejecutar. Un RATE FI, ¿no es cierto?, significa que falta información.
Ahí lo que se está diciendo es, mire, el proyecto está bien, digamos, pero le falta información de soporte que permita hacer una evaluación más correcta del proyecto. Falta información que permita hacer qué sé yo, una evaluación del impacto, de la rentabilidad del proyecto, u otra categoría de información que sea importante para la toma de decisión. El RATE-OT, ¿no es cierto?, significa objeción técnica. Objetado técnicamente, ¿no es cierto?, significa que hay un problema conceptual con el proyecto. O bien no está bien definido el problema, o bien el proyecto no apunta a resolver adecuadamente un problema, o bien tiene factores que lo hacen poco creíble. Los rates OT, ¿no es cierto?, cualquiera que tenga que interactuar con los analistas del Ministerio de Planificación se va a encontrar con que hay una especie de subrate, el OT duro y el OT blando. El OT duro, ¿no es cierto?, significa que hay un problema de fondo, ¿no es cierto?, con el proyecto, hay una objeción técnica, ¿no es cierto?, que lo hace muy difícil de reparar. Un OT blando significa que hay inconsistencias que pueden ser subsanadas y que podría hacer sobrevivir el proyecto definitivamente. OT podría ser, en este caso entonces, podría significar, ¿no es cierto?, el rechazo de un proyecto si es que estas objeciones son muy de fondo. El RATE-IN significa incumplimiento de normativa, y eso suena muy feo, ¿no es cierto?, pero en realidad se trata simplemente de que en algunos casos hay procedimientos que no se han cumplido dentro de la administración pública, y en ese caso el Ministerio de Desarrollo Social no se pronuncia. Lo que está diciendo con esto es que se está detectando, ¿no es cierto?, un procedimiento incompleto, faltante, u otra circunstancia de tipo administrativa, que hace que el proyecto no sea evaluable. Lo que está diciendo con esto el Ministerio de Desarrollo Social es que no se pronuncia, no significa que está rechazado el proyecto, ni siquiera significa que haya que detenerlo, interrumpirlo, no ejecutarlo, en nada que le parezca, sino que simplemente hay un incumplimiento normativo que debiera subsanarse antes de evaluarlo. Esto podría ser una cosa tan simple, ¿no es cierto?, como una resolución aclaratoria, como una regularización de un flujo de caja, cosas de ese estilo. O podría ser cosas tan complicadas, ¿no es cierto?, como, qué sé yo, como regularizar la propiedad de un terreno. Los incumplimientos de normativa son escasos, pero son importantes porque, como les digo, eso significa que el Ministerio de Desarrollo Social no se pronuncia sobre la rentabilidad del proyecto. Un RE significa que va a reevaluación. En situaciones no es poco frecuente, ocurre que un proyecto se formula, se evalúa, se presenta a evaluación y finalmente, ¿no es cierto?, entra a la fase de ejecución y puede ocurrir que los presupuestos salgan muy diferentes, ¿no es cierto?, de lo que se había estimado originalmente. Supongamos que estamos pensando en construir una escuela o lo que fuere, ¿no es cierto?, y nosotros estimamos que el proyecto de construcción de eso era 100 millones, por decir una cifra arbitraria. Y resulta que en la fase de licitación, ¿no es cierto?, no llegó nunca nadie por menos de 150 millones para construir la escuela. En ese caso, ¿no es cierto?, lo que se asume es que en realidad podría haber un problema más de fondo, ¿no es cierto? Hay un problema de cálculo con los costos de construcción, pero además también puede haber un problema de cálculo con la rentabilidad del proyecto. No es lo mismo evaluar un proyecto con costo 100 que un proyecto con costo 150. Eso obliga a reevaluar el proyecto, ¿no es cierto?, a suspender la ejecución de un proyecto y a reevaluarlo y reexaminar todos los antecedentes. Hay que tener cuidado con este aspecto. Es posible que hayan diferencias entre los costos estimados inicialmente en la evaluación ex ante del proyecto y los que resulten finalmente de una licitación. Si esa diferencia es menor al 10%, es suficiente una resolución del Consejo Regional o de alguna autoridad administrativa, en el caso de los ministerios, ¿no es cierto?, para continuar la ejecución del proceso. No necesita ir a una reevaluación si es que la discrepancia es pequeña. La reevaluación opera solo en el caso de discrepancias muy grandes, es decir, sobre el 10% en principio. Lo que decíamos antes, han habido otros rates, ¿no es cierto? Hay rates que se están creando a lo largo del tiempo. Recientemente se creó el RA, que es un RS automático, ¿no es cierto?, que es cuando un proyecto pasa de un año para otro. Se le ha dado, para no sobrecargar de trabajo al Ministerio de Desarrollo Social, se ha optado por extender la duración de los rates, ¿no es cierto?, de un año para otro, no de un año, no sean válidos solo por un año calendario, y ahí aparecen los rates automáticos, en este caso, por ejemplo, el RA. Antiguamente existían otros, ¿no es cierto?, que han sido derogados a lo largo del tiempo,
como el PP, ¿no es cierto?, que significaba prioridad presidencial. La prioridad presidencial significaba que ahí había una prioridad política absoluta y que no tenía ningún sentido estar evaluando ni hacer nada entre medio, ¿no es cierto? Simplemente había una decisión política de fondo tomada respecto de un proyecto. Ese RATE se ha abandonado, pero un poco ilustra lo que acabamos de decir. O sea, la lista de RATES que hemos mencionado en este punto no es definitiva, pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero son cambios, ¿no es cierto?, que se estructuran alrededor de estos RATES centrales.